de Génesis. Libro del Génesis, capítulo 22. Versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová les dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dejamos allí, esperamos que el Señor nos ayude. Ahora, este primer libro de Moisés, el Génesis, podríamos decir que es como la cementera de todas las doctrinas y propósitos de Dios en lo sucesivo. Uno puede encontrar allí sobre todo en el trato de Dios con Abraham. Dios tenía sus propósitos. Uno consigue en la Biblia que desde el principio de los siglos, hay otra expresión, desde antes de la fundación del mundo. Dios no improvisa. Y vemos aquí a Dios sacando a Abraham de Ur de los Caldeos, una ciudad, un pueblo idólatra. Josué nos dice que él adoraba a dioses ajenos allá en Ur de los Caldeos, y Dios lo llamó. El escritor a los Hebreos dice que cuando Dios lo llamó, él obedeció y salió de aquel lugar. Pero fue la experiencia de Abraham con Dios. Él fue conociendo a Dios progresivamente. Dice la palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Él fue siendo perfeccionado en su conocimiento de Dios, creciendo, conociendo a Dios. Conoció a Dios, vemos allí, podemos decir en salir de Ur de los Caldeos, a una tierra que te mostraré. Salió sin saber a dónde iba, pero obedeció a Dios. Y dice también allí en Hebreos que Dios no puede mentir. Imposible que Dios mienta. Él creyó en el Dios que no miente, el Dios verdadero. Y salió sabiendo que Dios no le iba a engañar. Pero más adelante en el capítulo 14 le vemos que Él le conoce como el Dios Altísimo. El Dios Altísimo, en aquel encuentro con Melquisedec. He alzado mi mano al Dios Altísimo. Él demostró allí que Él no era un hombre que tenía su visión, su mirada puesta en este mundo. Aunque era riquísimo en plata, en oro, en ganado, pero no tenía su corazón puesto aquí en la tierra. Y Él rehusó todo aquello. No tomaré de ti ni de una aguja, ni un hilo de calzado. Él no tenía su mirada puesta en este mundo. Pero también le conoce como el Todopoderoso. Creo que es la primera vez que aparece allí en el capítulo 17. Él le conoce como el Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. El Todopoderoso. Que Dios todo lo podía. Dios le dio aquel Hijo. Romanos dice, en esperanza contra esperanza. Cuando naturalmente no había esperanza, Él tuvo la confianza en el Dios que resucita a los muertos, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. Creyendo en Dios, la palabra de Dios. Pero esa fe dio sus frutos. La fe no es solamente palabras. La fe, ya he dicho que Él obedeció. En la obediencia, en salir de Ur de los Caldeos, por fe, su obediencia demostró que Él tenía fe en Dios. Su desprecio por las cosas de este mundo, por honrar a Dios, por llevar una vida ante los hombres, ante los inconversos, la vida que agrada a Dios, la vida que impresionó. Podemos ver allí en el versículo 22 del capítulo 21 que le dice a Abimelech: Dios está contigo en todo cuanto haces. Qué ejemplo de Abraham. Pero vemos que aquí están los principios. Todas estas cosas son principios que deben manifestarse en nosotros en el día de hoy. A través del tiempo debemos mostrar, porque esto es lo que produce la fe en nosotros, la confianza en el Señor, da resultados. Y Abraham lo va demostrando en cada paso, en cada aspecto de su vida. Pero aquí podríamos decir, este es el clímax de las experiencias de Abraham con Dios. Dios había dado la promesa a Abraham. Dios había hecho pacto con Abraham. Y Dios le había prometido a Abraham un pueblo, una nación. Dios le había dicho que de él iba a salir un pueblo como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y Abraham lo creyó, aunque no tenía hijos. Dios prometió a Abraham una tierra. Y él vio que aquella tierra estaba poblada por el cananeo, el amorreo, el eteo, el fereceo. Pero Dios le prometió esa tierra y Dios le dijo que le iba a dar a su descendencia cuando la maldad del amorreo llegara hasta el cielo. Tu descendencia será esclava en una nación extraña por 400 años. Abraham estaba creyendo todo eso. Pero Dios prometió a Abraham también una bendición,
como vemos al final de la lectura, Dios, en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y Dios ratificó esa promesa con Isaac y con Jacob. Uno puede encontrar en el Éxodo capítulo 3, cuando el pueblo todavía estaba en Egipto, en su aflicción, clamaron a Dios, y dice, se acordó Dios del pacto con Abraham. La clave del pacto es que nunca se va a olvidar. Uno ve allá en el Salmo 105, Dios se acordó de su pacto. Cuando nació Juan el Bautista y Zacarías dio aquella profecía, él dijo que Dios se acordó, acordándose de su pacto. El pacto con Abraham es el pacto, podemos decir, más importante. De manera que allí encontramos esa sementera y todo se va desarrollando. El pueblo que sale de Abraham en Egipto, en Éxodo capítulo 12, nace la nación de Israel como pueblo de Dios. Allí están, y Dios no solamente va a tener un pueblo en la tierra, de allí, de la simiente de Abraham, Dios va a bendecir todas las naciones. Pero aquí, en el capítulo 22, Dios probó a Abraham. Todo, hermano, en este mundo, como dice mi papá, todo no es color de rosa. El creyente tiene que pasar por tribulaciones, por dificultades. El Señor lo permite para que salga lo mejor. Uno de los hermanos en los estudios en esta mañana, creo que fue don Andrew, que dijo la obra que Dios hace en nosotros. Dios quiere que eso se manifieste. Y muchas veces Dios lo saca por la prueba. Dios sabía que Abraham creía en Dios, tenía confianza en Dios, pero por aquella prueba Dios iba a decirnos a nosotros en el día de hoy que es posible vivir aquí por la fe y demostrar que uno tiene confianza, que cree en Dios. Dios pide a Abraham, a su hijo, su único, a quien ama. Llama la atención las veces que Abraham dice, heme aquí. Heme aquí. Estaba dispuesto a obedecer lo que Dios le mandó. Había esperado tanto tiempo, como 25 años. Había esperado para tener aquel hijo, el hijo esperado, el hijo de la promesa, de quien Dios le dijo que le iba a dar descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Pero ahora Dios le dice a Abraham, dame tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Dios quería demostrar que Abraham amaba más a Dios que a Isaac. Dios quería demostrar que Abraham creía en Dios. Como dice el escritor a los hebreos, el que recibía las promesas ofrecía su unigénito. Pero Abraham sabe, porque él dice en el versículo más adelante, dice a los siervos, iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Sabía que iba a regresar, porque estaba confiando en la palabra de Dios. No hacía falta interpretar. La palabra era expresa, era taxativa, era clara, creyendo lo que Dios había dicho, confiando en la palabra de Dios. La fe en la palabra de Dios. Dice la Biblia que allí en Romanos 5, que la esperanza no avergüenza. Dice que tenemos entrada por la fe a esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay la prueba, pero hay la prueba. Con la prueba viene la experiencia. Y la experiencia produce la esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Pero estoy pensando, hermanos, en
fue lo que me llevó a pensar en esto para esta tarde. Podemos enlazar algunos pares de palabras que son claves en este capítulo. Primeramente, el Padre y el Hijo. Como dije, allí tenemos proyectado lo que Dios tiene por delante. Aquí está reflejado lo que aconteció en el Gólgota, lo que Dios iba a hacer en el futuro. Hay la figura aquí, el Padre y el Hijo, y cómo esa comunión, esa relación tan cercana, tan inquebrantable entre este Padre y el Hijo. El Hijo había aprendido del Padre. Dice en el capítulo 18 que Abraham iba a enseñar a sus hijos la ley de Dios. Él había conocido lo que significaba adorar a Dios, acercarse a Dios. Y él va con su padre. Y él tomó a Isaac. Entonces el Padre y el Hijo. Y eso lo vemos, esa relación, sobre todo en el Evangelio de Juan. Más de 100 veces el Padre. Tantas veces Él dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y uno ve allí en el capítulo 17 de Juan, aquella oración con el Padre. La confianza, la cercanía, el afecto, el amor para con el Padre. Por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida para volverla a tomar. Aquí encontramos reflejado esa relación de Dios con el Padre entre Abraham y su hijo. Heme aquí mi hijo. Van conversando, tienen comunión, van subiendo a aquella montaña para hacer la voluntad de Dios, para cumplir con el mandato de Dios, el Padre y el Hijo. Pero también tenemos allí el Cordero y el holocausto. El Cordero y el holocausto. Él dice, aquí está la leña, el fuego y la leña. ¿Dónde está el Cordero para el holocausto? Sin el Cordero no hay holocausto. La primera vez que aparece en la Biblia el Cordero, la segunda vez que aparece el holocausto. Isaac estaba acostumbrado a esto. Él sabía lo que esto era. Nada le era extraño. Y es un ejemplo para nosotros. Debemos interesarnos no solamente en que nuestros hijos, nuestra familia sean creyentes, crean en el Señor, sean salvos, vayan para el cielo, sino que aprendan la doctrina, que aprecien la doctrina, que se paren sobre sus propios pies. Don Santiago nos leyó de Daniel. Él estaba en Babilonia, sus padres, su familia estaban muy lejos, pero él estaba parado, tenía su propia convicción. Isaac tiene su propia convicción. ¿Dónde está el Cordero para el holocausto? El Cordero. Uno ve que por toda la Biblia está el Cordero. Estamos oyendo de esas fiestas solemnes y la víctima, el animalito que predomina es el Cordero de Dios. ¿Dónde está el Cordero? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acabamos de oír sobre el Apocalipsis, casi 30 veces el Cordero. Éxodo capítulo 12, el Cordero. Él es el Cordero. Fuimos rescatados con la sangre del Cordero. Pero el holocausto, Génesis capítulo 9, allí dice que Noé de todo animal limpio ofreció holocausto a Dios. Ofreció holocausto en el altar. Y versículo 20 y 21, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre desde su juventud
porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Qué significa el holocausto? Salmo 51, ofrenda del todo quemada. Lo que sube, lo que el olor grato, Dios percibió aquel olor. Y es lo que Dios ha percibido de nuestro Señor Jesucristo. Ofrenda, Efesios 5, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero hay algo importante que podemos ver en el holocausto. Y lo estaba notando en estos días en el libro de las Crónicas. En el primer libro de las Crónicas, cuando David llega a la era de Ornán Jebuseo, y él le dice que tiene trigo, los trillos para la leña, los bueyes para el holocausto, los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Y él dice, yo lo doy todo. Me llamó la atención esa expresión. El holocausto, todo quemado. Yo lo doy todo. Él lo dio todo en la cruz. No reservó nada. Todo para Dios. Dice que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Pero dice David, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¿Le costó? Le costó, así como a Abraham le costó llevar a Isaac al altar. Y a Isaac le costó. Era un muchacho grande. Sabía lo que estaba pasando. Le costó. No sacrificaré holocausto a Jehová que no me cueste. Pero hermanos, en el holocausto, dice allí en Levítico capítulo 2, dice que se ofrecerá la sangre para la expiación. Me costó entender eso, que cómo es que el holocausto no está allí reflejado el pecado, pero dice para expiación. Cristo ha llenado nuestra omisión. Nosotros no hemos hecho la voluntad de Dios, pero Dios nos ha aceptado. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Todo en el altar, el cordero y el holocausto. Pero también podemos notar otra cosa, el altar y el lugar. El altar y el lugar. Él dijo, iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Dios había indicado un lugar. Y llama la atención que este mismo lugar fue el lugar donde más tarde se construyó el templo. El templo que construyó Salomón. Allí en el segundo libro de las Crónicas. Aquel mismo lugar. Dios ha señalado un lugar. Hay un lugar. Dios ha revelado la forma. ¿Dónde? ¿Cómo vamos a adorarle? Dice Hebreos, salgamos pues a Él. Tenemos un altar, salgamos pues a Él fuera del campamento. Nos vamos, el lugar es fuera del campamento, fuera de este mundo. No podemos, el pueblo no pudo sacrificar en Egipto. Abraham no hizo un altar en Egipto. Salgamos pues a Él. Tenemos que salir a Él dejando este mundo, espiritualmente hablando. Salir a Él. Salgamos pues a Él fuera del campamento y ofrezcamos a Él sacrificios espirituales, frutos de labios que confiesen su nombre. Hay un altar. Finalmente, estoy saltando quizás uno, pero el versículo 18, la simiente y la bendición. Sin la simiente
no podía haber bendición. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién es la simiente? El apóstol Pablo en Gálatas nos dice que es singular, no es plural. No habló como que si fuera mucho. La simiente. Y la simiente es Cristo. En tu simiente. Abraham tuvo que haber entendido claramente esto. Que había uno. Que vendría uno, como dijo David, habrá un justo que reine entre los hombres. Será como la luz de la mañana, como el resplandor de una mañana sin nube. Estos hombres sabían que había uno que vendría. La simiente. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Somos salvos. Esa bendición de Abraham nos ha alcanzado a nosotros. Y es como Dios va a bendecir al mundo, las naciones. Estamos escuchando que en aquel tiempo de la gran tribulación, capítulo 7 de Apocalipsis, una multitud que nadie puede contar, con palmas en las manos, delante del trono del Cordero. Y ellos están agradecidos a Dios. Y dice de todo pueblo, de todo linaje, de toda lengua y de toda nación. La misma expresión que encontramos en capítulo 5. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir como vivió Abraham, demostrando por nuestras vidas, por nuestra separación del mundo, nuestra fe en Dios, a pesar de las pruebas, de las dificultades. Muchos hermanos arrastrando por enfermedades, con incapacidades, con pérdidas. Pero si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada, que más preciosa que el oro, sea hallada para alabanza y gloria de Dios. Que el Señor nos ayude y Él prospere su palabra.